otra vez estamos acá. En estos últimos días, varios amigos, acá compañeros, me vienen diciendo, ¿por qué no te haces la receta del pollo frito? Pero el estilo es KFC. La verdad, mucho, sinceramente, no lo conocía. Pero estuve viendo y realmente es una cadena importante de pollo frito. Bueno, para poder hacerlo, ¿qué hice? Me compré pollo frito, porque si vamos a tratar de hacer un estilo de este pollo, tenemos que saber cómo es, de qué se trata. Entonces, compré esto, lo traje y vamos a ver qué es lo que hay. Viene así es como viene. En esta bolsa hay papas fritas, esto no hay mucho secreto, unas papas. Y acá está el pollo. Se lo ve bien. Esto se vende, yo compré uno que son 5 piezas. Son piezas al azar. Podés comprar patitas también, pero creo que se vende por más cantidad. Acá tenemos esto, que la verdad no sé qué parte es. Puede ser pechuga o muslo. Esto que tampoco sé lo que es. No sé. Esto sí, esto es una alita. Una alita con la patita. Ahí está, ¿ves? Esto tampoco sé lo que es. Esto parece que fuera el muslo de la pata. Y esto creo que es un pedazo de pechuga. Bueno, no nos tocó pata. Bueno, ya teniendo esto, lo vamos a probar y vamos a ver si nosotros logramos hacer algo similar a esto. Me voy a tener que esforzar para que me salga así, me parece. Seguro que sale mejor, pero quiero decir, para que salga así, no, mejor lo vamos a hacer como lo hacemos nosotros, para que salga así bien, porque no, seguro que es excelente este pollo. Ahora lo vamos a probar, pero antes que nada vamos a tratar de ver si logramos hacer este pollo estilo KFC. Bueno, mis expectativas estaban muy altas. Digo, ¿cómo vamos a hacer este pollo? Pero ahora que lo veo, bueno, quédense tranquilos. Vamos a ver cómo nos sale a nosotros este pollo. Bueno, ahora sí, calentamos una parte porque estaba... La verdad que estaba fría porque lo traje. Bueno, vamos a probar. Calenté demasiado. El pollo es pollo, que así vamos a probar. Está muy rico. El aspecto, la verdad, es como que lo tira abajo, pero está muy rico. Muy condimentado. Muy rico, muy condimentado. Esto es lo que decía, al estar hecho con la piel, como la piel no está pegada al pollo, entonces se sale. Realmente está muy sabroso, ¿eh? Pensé que me voy a tener que esforzar en serio. Está muy condimentado el empanado. Muy. Bueno. Vamos a ver qué logramos hacer. Realmente está muy rico.
está muy condimentado, muy picante sobre todo. Bueno, ya tengo una idea, vamos a ver cómo nos sale este pollo estilo KFC. Bueno, acá tenemos una olla con agua. Al pollo lo vamos a hervir porque lo que queremos es, después que esté bien crocante el rebozado, y no ocuparnos si el pollo está crudo o no está crudo, que nos va a hacer que seguro que se queme el rebozado. Pero al agua le vamos a poner sal, o sea, vamos a hacer una salmuera que a su vez vamos a hervir el pollo. ¿Por qué? Porque así el pollo, como el empanado va a tener muchos condimentos, le vamos a poner la sal al pollo, que así no le vamos a poner, o muy poquita, al empanado. En una olla le vamos a poner media taza de sal. Igual el pollo va a absorber lo que necesita, va a quedar saladito. O sea, vos podés, si querés, ponerle menos, pero necesitamos que quede bien sabroso. Es una comida muy picante esta, ¿no? Pero al final, cuando lo hagamos, vamos a hacer 2 o 3 variedades distintas para los distintos tipos de personas. Que así lo mismo, si vos no podés comer sal porque sos hipertenso o te hace mal, no le pongas sal, es así de fácil. Bueno, entonces, desde que el agua está hirviendo, vamos a poner el pollo. Esto va a bajar la cocción del agua, la temperatura del agua. Entonces lo vamos a dejar más o menos 7 minutos, 8 minutos. Desde que empieza a hervir, 5 minutos más. De nuevo, ¿no? Porque con eso ya vamos a tener al pollo listo como para hacerlo. Y va a estar ya con la sal. Bueno, ¿ves? Ahí estaría. ¿Ves que se desgrasó un montón? Entonces, cuando está así, ya lo saco. Bueno, y acá tenemos harina común. No importa la cantidad, lo importante es la consistencia. Le vamos a agregar agua. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una mezcla cremosa que parezca, digamos, una mayonesa, una crema, que no esté líquida, tampoco que no sea una masa de pan. O sea, básicamente esto es pan, pero nosotros necesitamos algo que quede bien cremosa. Eso, cuanto mejor punto logremos la cremosidad, mejor va a quedar la corteza, o sea, más gruesa o más fina la corteza crujiente de nuestro pollo. Esto mismo, si vos querés hacer milanesas, haces esto y vas a ver lo que van a hacer esas milanesas. Mezclamos bien para que no queden grumos. ¿Ves? Todavía le falta un poquito porque ves, todavía queda como masa para pan. Si te pasás, le agregás un poquito más de harina. En esto no hay problema. Yo te quiero mostrar cómo quiero que quede la consistencia de esto. Ahí está, ¿ves? No importa si te quedan unos poquitos de grumos. Lo ideal es que no, que así vamos a revolver. Pero ¿ves? Esto es lo que queremos. ¿Ves que se queda pegada en la cuchara un poco? Esto es lo que queremos después, que se quede en el pollo. Que así revolvemos bien, hasta que no tenga grumos en lo posible. Y acá ahora no le vamos a agregar el condimento acá. ¿Por qué? El condimento con el
el aceite por lo general se quema. Pero igual lo vamos a agregar en el aceite, pero lo vamos a agregar a medida que lo vamos haciendo. Ahora vamos a preparar los condimentos. Vamos a esperar que se seque el pollo, que se enfríe un poquito y ya lo vamos a empezar a cocinar. Mientras preparando todo, vamos poniendo en un sartén lo más alto que se pueda, lo más profundo que se pueda, aceite, pero bien bajito. No queremos que acordate que el pollo ya está cocido, lo que tenemos que ahora es dorar el pan. Si lo arrebatamos el pan se va a poner negro, entonces lo tenemos que poner bajito. Queremos que quede bien dorado. Bueno, ahora vamos a preparar los condimentos, que yo después te lo voy a dejar anotados abajo. La verdad que no hace falta que le pongas todos los condimentos estos. Yo porque quiero hacer un pollo extremadamente crocante y picante, como el pollo de referencia, ¿no? El estilo de KFC. Vamos a ponerle ají molido, una cucharadita y media. Después, comino. Estas son todas combinaciones que vos le podés poner la que quieras. Pimienta roja. Esto después te va a quedar un gusto por 2 o 3 horas. Vamos a poner pimienta negra. Vamos a poner ajo en polvo. Lo que no debería faltar es el ají molido y la pimienta. Y le vamos a poner un poquitito de tomillo. Estas son como es en... Ahí está. Bueno, esto lo revolvemos. Esto no lo vamos a poner ahora. Si hay alguno que tenés así, lo aplastás, ¿no? No todo tiene que estar, no en grano, sino en polvo. Entonces, esto lo revolvemos, lo mezclamos bien y yo te muestro después cómo lo agregamos. Si lo haces, si se hace en forma industrial, como hacen ellos, bueno, es una cosa. Pero nosotros vamos a hacerlo para todos los gustos. Entonces, hay muchos que no les gusta picante, entonces directamente no le ponemos. Ya va a tener sal. Bueno, vamos a seguir con el resto. El pollo, después de pasarlo por la mezcla que hicimos recién, nosotros vamos a hacerlo con 2 alternativas más. Una, lo vamos a poner con panko, que es el pan rallado ese japonés. Si no le querés poner panko y tenés pan rallado, ponele pan rallado. No le querés poner nada, igual la mezcla que hicimos le va a crear la corteza. Pero a mí la verdad me gusta que quede un poquitito más sabroso, que es lo que tiene ahí. ¿Cómo está hecho el pollo que estuvimos viendo al principio? No está hecho empanado, está hecho con la mezcla que hicimos recién nosotros, más los condimentos. Pero es como que, viste que te dije al principio, le falta algo. Y si querés aún más, después del empanado les podemos poner unos copitos de maíz, que le va a dar un sabor un poquitito más potenciado todavía. ¿Viste que te dije que había que esforzarse? Bueno, entonces con todo esto vamos a ver cómo nos sale nuestro pollo estilo KFC. Bueno, entonces vamos a ver cómo hacemos para que se vea todo. El primero, agarramos una patita. Mira cómo queda. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Perfecto. Entonces le vamos a poner ahora, perdón la desprolijidad, el panko. Le vamos a poner unos cereales también. Y directamente lo metemos
a freír. Perfecto. Quiero mostrarte cómo va quedando. Bueno, y cuando tenemos este colorcito, esto hay que agarrarlo con algo así porque es difícil pincharlo, porque es muy dura. Escucha, es muy dura la corteza. Mira, muy dura la corteza, bien crujiente. Bueno, ahora vamos a hacer las otras alternativas. Bueno, vamos con otro. Acá tenemos, lo vamos a hacer así. Esto, antes de pasarlo por el pan, le vamos a poner bastantes condimentos. ¿Viste lo que le habíamos puesto? Y lo pasamos por el pan. Así, y lo ponemos a freír. Los excedentes que salen después lo tiramos. A este no le pusimos eso. Bueno, vamos a hacer todos. Vamos a hacer una de las patas grandes, lo mismo. Vamos a pasar por la mezcla. Vamos a poner el panko. Vamos a poner alguno de estos crujientes. Y lo vamos a poner acá. Hay que hacerlo rápido porque así no se queda. Ves que algunos se van desprendiendo. Bueno. Vamos a hacerlo, hay que lavarse las manos. Vamos a hacerlos todos. Y vamos a hacer como quedan. Algunos lo vamos a hacer con picantes y otros sin picantes. A los que son sin picantes le vamos a poner sal. Y a los que son con picantes, no, porque ya tiene sal el pollo. Así hay para todos los gustos. Ahora los hacemos todos y vamos a ver cómo quedaron. Acá tenemos nuestro pollo crujiente, estilo KFC, como te había dicho. No sé si quedó mejor o peor, quedó como lo habíamos hecho, como lo hicimos nosotros. Quiero que escuches esto. Y vos me vas a decir lo que te parece. ¿Se escuchó? Decime si no está crujiente. No te puedo decir yo que está perfecto porque es como que me halago yo mismo. Me gustaría que intentes hacerlo, que lo pruebes y vas a ver lo que es este pollo. Bien crujiente y bien condimentado como los demás.
Por supuesto le puedes agregar ketchup, mayonesa, mostaza, limón. Yo le voy a agregar un poquito de limón ahora. Todo lo que a vos te gusta, por supuesto le podés agregar, obviamente. Escuchá de nuevo, a ver. Ojalá se escuchara lo que es este pollo. La corteza que tiene, bien crujiente. No sé si quedó el pollo más lindo de todos, no sé, creo que sí. Pero mira, impresionante la corteza que logramos y el sabor y todo, como para no envidiarle a nadie. No puedo parar de comer de lo crujiente que está. Nunca me pasó esto, ¿eh? Perdón que hablé con la boca llena, pero realmente está exquisito. Me gustaría que lo pruebes para que no te quedes solo con mi opinión. Acá tengo los amigos al lado que me dicen que no me los coma todos. Bueno, si te gustó el video, por favor, ya sabéis, suscríbete al canal. Realmente tengo muchos comentarios y estoy muy agradecido por eso. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por tu apoyo.